Hola amigos, ¿cómo están? En la tercera de la seguridad, lo importante es nuestro paso por la vida sigue ciclos, dice Jung, ciclos septenarios. Cada 7 años vamos avanzando a nuestra ruta de vida, nuestro proyecto de vida. La infancia, por lo tanto, abarca esta tierna edad de los primeros 7 años. El arquetipo de esta primera edad es la edad del infant feliz. Eh, es como una desconexión de lo real, viviendo tras el amparo del regazo materno, como una extensión de mamá, como parte de su conciencia, de su cuerpo. Los primeros 7 años de la vida vivimos, dice Lowen, en acompañamiento, un acompañamiento feliz. La madre nos provee de todos los satisfactores materiales, hasta donde sus condiciones se lo permitan, pero ella nos entrega lo mejor de su ser. Y este acompañamiento de los primeros 7 años, a pesar de que vengan cosas terribles o situaciones difíciles de vida, finalmente es nuestro mejor momento, un momento estelar, porque hay un ser que vive para nosotros. Hay un ser, la gran madre, ese arquetipo de la gran madre, de la familia y del cosmos, la gran madre cósmica, ese arquetipo universal de la madre cósmica en todas las culturas y en todas las religiones, dice Jung, es el amparo de nuestra existencia. Es el amor infinito y se prodiga. Así son las madres. Es su psicología, su psique, su sentido de vida existencial y su objetivo trascendente. Entonces vamos por esta infancia bajo el amparo de este gran ser todopoderoso que es mamá. También papá está ahí, pero papá está menos tiempo. Esta intimidad con la madre es ontocósmica. Es que ella nos lleva en su seno, es que ella nos conoce muy bien, es que ella nos amamantó, es que ella se prodigó en caricias y en cariño. Y entonces en el inconsciente del niño va quedando ese simbolismo, la gran madre, que está simbolizada también en las grandes religiones. Siempre hay una gran madre. Los egipcios tenían a Isis, los aztecas tenían a Tonantzin, y los griegos tenían a Gea y a Rea, y sobre todo a la gran señora, el gran arquetipo de esa gran madre que tenía su templo, uno de los 7 maravillas del mundo, estas diosas que se prodigan al hogar, griegas y romanas, que representan la protección. Demeter, la gran madre Demeter. Y estas diosas no son más que una proyección de las necesidades humanas. La Virgen de Guadalupe, en el inconsciente colectivo de los mexicanos. La Madre Cósmica, que se convierte en alter matriz, es decir, la madre alterna de todos nosotros. No es una madre sustituta, es una madre cósmica. Ella es poderosa, es universal, es imponente, lo puede todo. Y eso nos da paz. Entonces, el acompañamiento infantil dura los primeros 7 años. Pero a los 7 años, a los 8, a los 9, los niños empiezan a vivir hacia afuera, hacia la calle. Ya ese mundo interior del hogar, con la abuela, con el abuelo, con papá, con mamá, con los hermanos, con los tíos, las tías, los primos. Pasa en una edad nueva
no a segundo plano, no lo voy a decir así, pero, pero hay un nuevo descubrimiento. Ahora hay otro mundo que es igual al anterior. Y entonces el estadio de los 7 a los 14, hasta la llegada de la adolescencia, es una búsqueda en el plano de los interegos. Es decir, cuando somos bebés, somos chiquitos, nuestra relación con la vida y el mundo es hacia arriba. Hacia arriba quiere decir todos son más grandes que yo. Papá y mamá me llevan 15, 20 años, son 15, 20 años mayores que yo. Los abuelos son 40 años mayores que yo, 50 o 60, muchos. En cambio, este mundo nuevo que comienza cuando vamos a la escuela, desde el kinder, primaria sobre todo, luego viene la secundaria, pero la escuela primaria nos enseña que hay un otro mundo de los pares, las personas que tienen mi edad, mi generación, dice Jung, mi generación. Y ya aprendimos a relacionarlos con los verticales, con los que son mayores, y nos ven como una criaturita hermosa que hay que cuidar y proteger, aunque haya habido violencia intrafamiliar. Aún así, hay amparos en el sistema familiar. Siempre los habrá, y muy poderosos. Pero allá afuera, en el mundo de los pares, la relación que empiezo a tejer con los que tienen mi edad, yo tengo ya 8 años, 9, 10 años, me empiezo a relacionar con hombres, con mujeres de mi edad, con niñas, con niños. ¡Ah, qué cosa más tremenda! ¡Oh, qué tremendo! Vuelven a empezar. Ver a los amigos y a los que no son tanto, porque los amigos se prodigan en cuidados, se prodigan en apoyo, se prodigan en cariño, pero los antagonistas se prodigan en lastimarme. Sí, es una experiencia dolorosa, que en nuestras escuelas, todos sabemos, hay bullying. Y el bullying, todos sabemos, es una competencia y una lucha por el control del más fuerte sobre el más débil. Y obviamente los más fuertes hacen bullying y los menos fuertes reciben el bullying, pero el bullying es una constante natural y siempre lo habrá. Tratemos de que no sea tan cruento. El hecho de que haya tanta violencia en el internet, en el YouTube, en la radio, la televisión, el periódico, las revistas, el mundo real, provoca que haya más bullying en nuestra infancia, nuestra segunda infancia, ya que la primera infancia es hasta los 7 años y la segunda infancia es de los 7 a los 14, hasta que nos convertimos plenamente en un adolescente a los 14 años. Y en ese periodo de la segunda infancia, de los 7 a los 14, nos tenemos que confrontar con nuestros iguales. Tenemos que aprender a sobrevivir en ese nuevo mundo que acabamos de descubrir. Y tenemos que aprender con los recursos que tenemos en la casa, papá y mamá y la primera infancia, a sobrevivir en la segunda infancia. A no dejarnos someter, a que no nos lastimen, a que no destruyan nuestra autoestima, porque son más ricos, porque son más grandes, porque tienen más verborrea, porque hay posiciones de que muestran mayor talento, pero siempre hay humillados y ofendidos en esa segunda infancia. Los que son diferentes son los más agredidos. Si tú eres el más gordito o más gordita del salón, te van a lastimar. Si tú eres el más flaquito o más flaquita del salón, te van a lastimar. Si tú eres el más alto, te van a lastimar por ser el más alto. Si tú eres el más chaparrito, te van a lastimar por ser el más chaparrito. Todo lo que excede, hay una ley del 20% que nos dice, todo el que es 20% diferente va a recibir todas las agresiones del grupo. Y eso pasa en todas las escuelas. Es algo que viene en el inconsciente colectivo. El que es diferente será lastimado. El que es distinto será agredido. Por eso tenemos que estar en casa, los padres, conscientes de estas realidades. Porque no es que la gente sea cruel, es que así funciona la dinámica mental y ha funcionado por miles y miles de años. El
el que es diferente será excluido, es inevitable. Eso no se termina con la infancia. En la adolescencia o en la edad adulta, el que es diferente también es excluido y también es agredido. Porque piensa diferente, porque tiene orientaciones sexuales diferentes, porque tiene padres diferentes, porque es extranjero, porque pertenece a determinado grupo étnico, pero siempre va a haber excluidos por muchas razones. Por lo tanto, debemos educar para ser incluyentes. Eso es lo importante. Que nuestros adolescentes reciban un tumulto de ideas que los vuelvan valiosos, incluyentes. La autoestima se refuerza con la inclusión, el amor, por encima de las diferencias. El amor, por encima de todo. El amor a nosotros mismos por encima de cualquier agresión, por cualquier violencia. Y eso es meta principal, o debe ser meta principal, en los programas de estudio de nuestros niños y adolescentes. La unidad se garantiza por la fuerza del amor. Y si tenemos la suficiente inteligencia en casa, siempre hablaremos de esto con los chicos. Que no te excluyan porque eres diferente, porque eres más alto, porque eres más bajito, porque eres más gordito, porque estás muy flaquito. Que no te excluyan porque a lo mejor tienes Parkinson. Que no te excluyan porque a lo mejor eres invidente. Que no te excluyan porque a lo mejor cojeas al caminar. Que no te excluyas porque tienen una mancha en el cuello. Que no te excluyan, que no te excluyan. No te dejes excluir. Tiende puentes de amor. Y no excluyas al que es diferente porque tiene un defecto físico, o pertenece a otro grupo social, étnico o de baja condición económica. No excluyas a nadie. Ese es el punto aristotélicamente correcto. Desde la ética, los valores universales. Desde el pensamiento holístico de la nueva era, del pensamiento incluyente, de los derechos humanos. La nueva era de los derechos humanos. Bienvenida a esta nueva era. Por eso tenemos que procurar entender esas cosas y dar acompañamiento a los niños en el proceso de la segunda infancia. Pero luego, además de esto, la vida es sabia, viene el despertar del sexo. Sí, desde los 10, 11, 12 años, los niños de hoy tienen que enfrentar el despertar de su sexualidad. Y eso significa autoconocimiento. Eso significa entendimiento. Hay cambios en el modo de pensar del niño al adolescente. El descubrimiento de la sexualidad que ocurre al final de la segunda infancia, desde los 10, 11 años los niños ya andan muy inquietos con los temas sexuales. Entre los 12 y los 14 ya saben de qué se trata perfectamente. Hay algunos que hasta se han iniciado tempranamente en esta práctica. Pero el descubrimiento de la sexualidad no es cualquier cosa. El padre del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, puso en relevancia a partir de 1882 la importancia que tiene la sexualidad en la vida humana, en la autoestima y en las sociedades humanas. Él plasmó a través del psicoanálisis la impronta para el entendimiento y la comprensión del papel de la sexualidad humana y cómo va a regir en la vida de todos nosotros a partir de esa temprana edad. Papá y mamá tienen que ser duchos, diestros, capaces de seguir acompañando en esta temática a sus hijos e hijas. No sustraerse y dejar a ver quién los capacita, a ver quién les dice, a ver quién les enseña. No. Para eso está el hogar. La educación es en el hogar. En la escuela son los aspectos externos, pero el cuidado del corazón es un asunto del hogar.
En la escuela le enseñan de matemáticas, física, astronomía, botánica, química, ciencias físicas, ciencias naturales, arqueología, pero no le enseñan el cuidado del corazón. El cuidado del corazón es un asunto de familia. Tiene que ver con el sistema familiar. Es una educación intrafamiliar. Y debemos estar pendientes de que esos corazones no sufran en exceso. De que el despertar de la sexualidad domine la autoestima del individuo. Lo primero que descubrimos es que los cuerpos existen, que el placer es importante. Pero esta tormenta de neurotransmisores, ya que el cerebro está cambiando y está produciendo una química del pensamiento completamente nueva, empiezan a desarrollarse grandes cantidades de dopamina que provocan la calentura sexual. La dopamina, la oxitocina, la sustancia endógena, todos estos cambios químicos en el cerebro forman parte de la adolescencia. Y este despertar de conductas y despertar de conciencias tiene que estar perfectamente comprendido por todos, incluyendo papá y mamá. Y entender que puede ser complejo para la autoestima. Que tenemos que lograr un arraigo sexual. Pero voy a hablar de arraigo sexual hasta la sesión siguiente. En el 7º programa voy a hablar de arraigo sexual. El arraigo sexual es cuando un individuo toma la sexualidad, la entiende, la ejerce y eleva su autoestima sexual. Hay una autoestima sexual, otra autoestima que es la sexual, que es cómo voy a trabajar, cómo voy a lograr el cuidado de mi corazón, para que no me lastime. Sí, porque el enamoramiento viene con la sexualidad y el despertar de las pasiones muy de la adolescencia. Hay chicos que vienen muy bien en la escuela, sacando puras calificaciones de 10, 9, 8, y llega la adolescencia y se descaen las calificaciones. Porque han estado transitando por este proceso de su sexualidad sin comprender muy bien muchas cosas. A lo mejor no son muy capaces de manejar su sexualidad y se topan con paredes, chocan contra la pared y se derrumban, y esto es muy común. Y esto es en tanto las condiciones del hogar sean las menos adecuadas. Cuando hay condiciones adecuadas, esto no pasa. Pero cuando hay reglas rígidas, persecutorias, machismo en extremo, actitudes hostiles hacia las expresiones de sexualidad de los individuos, todo se complica. Por eso tenemos que crear un ambiente holístico y de que todo se ventile y que la gente pueda ser y expresar y sincerarse en familia. En la medida en que hay menos estos polos opuestos, hay más paz interior en el hogar que nos permite el arraigo sexual. Hay algunos libros que puedo recomendarles. Este me encanta, es de Lowen, el gran maestro Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, que se llama El amor, el sexo y la salud del corazón. Un libro muy propio para leer a nivel de los adolescentes. Si mamá y papá no son duchos y dicen, ¿qué haré? Pues le regalas este libro al chamaco y empieza a ver cosas tan interesantes para él. Hay un libro muy fuerte que se llama La función del orgasmo, del gran Wilhelm Reich, discípulo de Freud, de la escuela alemana de psicoanálisis, un disidente de Freud como Jung, creador de una gran doctrina del saber que se conoce como la terapia reichiana y que nos explica qué es el orgasmo desde el cuerpo y desde la conciencia. Y estos libros son súper interesantes para los adolescentes. Libros realmente sanos que realmente te explican científicamente lo que estás sintiendo. Wilhelm Reich y Lowen. El amor, el sexo y la salud del corazón. La primera confusión que tienen los chicos es que no saben distinguir entre amor y sexo. No saben distinguir. Y eso genera muchas complejidades, sobre todo en ciertas edades como los 14 a los 18 años. Por eso es tan importante este tipo de libros, este tipo de documentos, que les permitan entenderse a sí mismos, entender lo que sienten, lo que están sintiendo.
Hay otro libro, La experiencia del placer, otro libro de Lowen. Lo que tiene este libro es que nos habla de la experiencia de las sensaciones que el propio autor define como una experiencia corporal y cómo ir entendiendo lo que sentimos hacia los demás en una primera experiencia de vida amorosa, no solamente sexual, sino amorosa. Otro libro de Reich que recomienda el análisis del carácter. Reich dice que existen 5 tipos de carácter, que las personas responden a la sexualidad de formas diversas. Si tú quieres saber más de este tema, te invito a que vayas a mi curso de desarrollo humano que comienza el 15 de este mes, el 15 de julio. Puedes pedir informes en mis números telefónicos 5520-0224, 5610-0069 y ahí te pueden explicar un poquito más. Pero el análisis del carácter de Reich es decirnos, bueno, hay diferentes formas de responder a las necesidades emocionales que provocan el desarrollo de la sexualidad en nosotros. Los esquizoides reaccionan de determinada forma, los orales de otra forma, los masoquistas de otra forma, los rígidos tienen otra percepción y los psicopáticos. Él divide en 5 grupos de personas a todo el género humano y nos habla de ciertas respuestas a la sexualidad que tienen que ver con cada uno de estos grupos. Nosotros pertenecemos a uno de ellos en particular y respondemos así, o podemos tener una mezcla de, pero es importante, tiene que ver con autoconocimiento. La autoestima, por lo tanto, al recibir la carga de la sexualidad, responde. Y, por lo tanto, es una situación compleja. Hay individuos que se arraigan rápidamente en su sexualidad y entonces el aspecto sexual, lejos de afectarles negativamente, les afecta positivamente. El cuidado de su imagen, el cuidado de su líbido, es parte de lo que ya traen, de su deseo de amarse a sí mismos, y se integra perfectamente el concepto de la sexualidad a la autoestima en un sentido universal. Pero en cambio hay otros chicos que empiezan a tener, chicos y chicas, tanta problemática con su sexualidad que obviamente su autoestima sufre las consecuencias. Por eso es tan importante hablar de arraigo sexual. Cómo arraigarse sexualmente para que la complejidad de la sexualidad no se convierta en negatividad, sino todo lo contrario. Cada individuo debe aprender primero a reconocer sus sentimientos, a reconocer sus emociones, después a que fluyan, después a observarlos, después a conducirlos armónicamente, fluir dentro de este nuevo mundo que es la sexualidad humana. Mientras menos preconcepciones tengamos de la sexualidad, hay quien desde chiquito le dice la sexualidad es mala y no te toques ahí. Bueno, eso sí genera traumas. No hagamos eso. No hagamos eso. La sexualidad es una expresión más de la psique humana, de la vida. Está en todo aspecto sexual. Todo tiene aspectos de sexualidad. Por lo tanto, es algo natural y no nos debe resultar, no debemos ir con rechazos preconcebidos. Ni es algo paradisiaco, ni es algo demoníaco. La sexualidad es simple y sencillamente como otras expresiones de la conciencia humana, como comer, como amar las cosas como la naturaleza, el conocimiento. Es una expresión más de la conciencia, es una de tantas expresiones, así como amamos el arte o admiramos la belleza. La sexualidad fluye dentro de estos rubros. Y en las culturas latinas, bueno, el despertar de la sexualidad es muy protagónico, es muy protagónico. Los chicos cuando acaban de descubrir su sexualidad hasta caminan diferente por la calle. Se nota ese descubrimiento. Y bueno, las chicas también se arreglan más y se vuelven más en su imagen, mucho más hermosas, se embellecen.
están conscientes de que existe esa atracción entre los cuerpos y de las conciencias. Pero del arraigo sexual voy a hablar el día de mañana. Amigos, gracias. Simplemente voy a hacer la síntesis. Dos ejes hay en este tema. Entender que hay una segunda infancia de los 7 a los 14 y que cambian las cosas. Pasamos de la cultura del hogar a la calle, al exterior, a la escuela, al otro mundo, de una relación vertical con adultos a una relación horizontal con personas de nuestra generación, los pares. Por eso les llamamos pares, tienen nuestra edad y tenemos que abrir camino en medio de ese nuevo mundo, en ese despertar, para alcanzar bienestar, para que nos vinculemos en bienestar con esos pares, amistades, no tolerar el bullying, no tolerar que me dominan, me sometan. Ese es el segundo eje. Repito, el primer eje es entender que a los 7 años descubrimos el mundo, entre los 6 y los 7 salimos fuera, tenemos que aprender a relacionarnos funcionalmente con el resto de la comunidad de seres humanos que forman parte de la sociedad y de nuestra realidad, que van desde la escuela hasta la calle, al parque, a todas. Ese es el primer eje. Y el segundo eje de esta charla es que al entrar en contacto con ese universo, tenemos que aprender a mostrar mi seguridad y mi confianza y que nadie me lastime. Ese es el segundo eje. No tolerar que nadie me humille, me someta, me lastime o pretenda gobernarme de esos pares. Porque cuando no tenemos esta seguridad, esta confianza, cuando la autoestima nos ha desarrollado, es una edad turbulenta porque de los 12 a los 14 empiezan las adicciones, el alcohol y la droga. Se acercan en la vida de cada uno y si no tenemos este sentimiento de autoprotección, de autoseguridad, podemos caer víctimas de una adicción. Que porque mis amiguitos fuman, voy a fumar. No, espérate tantito. ¿Estás comprendiendo lo que significa fumar? Ah, pero mis amiguitos toman. No. ¿Y tú sabes lo que implica tomar alcohol? ¿Podrás manejar esa? ¿Tendrás esa capacidad? ¿O es que el alcohol te va a someter como un tirano, como un señor sobre tu vida y te va a controlar a ti? El alcohol o el tabaco se pueden convertir en tiranos que te sometan, que te lastimen, que hagan tu vida miserable, sin expectativas. Todo eso llega al final de la segunda infancia, en esa relación a veces no exitosa de integración. No es solo la sexualidad, hay otros aspectos. Por lo tanto, el segundo eje de esta charla es cómo lograr la soberanía, ser el soberano de tu propia vida. Yo decido, yo elijo lo que es mejor para mi vida. Eso es la autoestima de este periodo de la vida. Yo decido. Hay que preparar a los chicos para que ellos digan, yo decido y yo elijo si quiero fumar. Yo decido, yo elijo si quiero beber. Yo decido, yo elijo si se me antoja probar alguna cosa de esas que enturbian la mente. Pero yo soy el dueño de mi destino y de mi cuerpo y de lo que siente. En esa medida se ha cumplido el trabajo de educere. Sacar de adentro hacia afuera lo mejor de cada individuo, de donde deriva la palabra educación. Es importante, ahí quiero dejar esta charla, puntualizar estos dos ejes. Uno, tu relación con los iguales, en edad. Dos, cómo esa relación se vuelve armónica, para que nadie te tiranice, ni las personas, ni las conductas. Es el éxito de una buena educación. Cuando llega un chico a los 14, 15 años y se vuelve soberano, y lo invitan, le dicen, mira, una copita, no, yo no quiero, no gusto. O bueno, voy a tomar, pero con un límite que no amenace mi salud. No, gracias, no fumo. No, gracias, no experimento con esas cosas que a ti te gustan. Yo respeto lo que tú quieras hacer con tu vida, pero en la mía yo decido, yo elijo y yo mando. Porque traigo valores que me fueron inculcados desde mi primera infancia. Respetar a mi cuerpo, respetar mi salud,
respetar mi libertad, respetarme a mí mismo y crearme un destino, un futuro glorioso, en donde no necesite de alcohol, de drogas, de tabaco o de personas para realizarme como ser humano. Esto es fundamental. Por eso aquí quiero concluir. Son los dos ejes. Los dos elijo sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Yo sé exactamente lo que necesito y también sé lo que no necesito. Y sé cómo elegir a las personas con las que quiero estar y cómo elegir. Gracias amigos por haber estado conmigo. Inscríbanse al taller de lectura veloz. Comenzamos la semana entrante, el 17 de julio. Y también al curso de desarrollo humano el 15. Y a ir a Teotihuacán el día 22. Y gracias, muchas gracias amigos por haber estado conmigo. Gracias. Y les recuerdo, mi taller de autoestima será para agosto. Muy amables, gracias, muchas bendiciones, todo el cariño. Nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Hasta mañana amigos.